Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie, una faceta más del Rey va desnudo, un canal en el que nada del humano nos es ajeno y para demostrarlo está aquí todo lo que hacemos, lo que pueden ver, el apoyo que les pedimos para poder seguir haciendo esto. En Ahora Música concretamente nos dedicamos a recomendar música que usted probablemente no conoce y que en los ambientes normales de la música pues, es muy difícil que llegue a conocer, de diferentes géneros no muy usuales en el mundo comercial, como el folk o el blues o el rock independiente, el rock verdaderamente independiente, no los que se venden como indie rock, que es muy legítimo, pero que finalmente no es eso a lo que nos referimos. Ciertas áreas del punk, el punk celta, ciertos grupos que han sobrevivido durante años haciendo cosas maravillosas y sin que los conozca nadie, que siempre es sorprendente, ¿no? Entonces, pues aquí hablamos de eso y hoy vamos a tocar algo que es raro en mí, porque no soy muy metalero, lo he dicho en varias ocasiones, y sobre todo no soy muy del metal más extremo, por así decirlo, porque claro, cuando habla uno de rock pesado y le dicen que en realidad ese no es rock pesado sino metal, entramos en el problema de las definiciones de géneros que no siempre son de lo más específicas o de lo más claras que todos querríamos. Es decir, yo he visto grupos que están clasificados en 16 cosas distintas, en 16 subgéneros distintos, y mira, porque un día toquen un banjo no quiere decir que estén dentro del folk rock o del folk o de la americana, y el hecho de que algún día tengan un shredding de guitarra eléctrica brutal no los convierte en una banda de metal. Pero bueno, a la gente le gusta lo de los subgéneros, a mí no. Entonces es un grupo que me dicen que es metal progresivo, y yo digo, pues muy bien, o metal folk, sí, o metal épico, metal sinfónico, me es exactamente igual. Se llama Stardust, que es muy interesante porque es un juego entre la palabra scar, que significa cicatriz, y Stardust, que es polvo de estrellas, que es algo muy bonito. Y Stardust sería polvo de cicatriz, lo cual es bastante potente desde el punto de vista conceptual. No es tanto que yo llegué a este grupo no tanto por el grupo en sí, es un grupo israelí que parece que tiene mucho tiempo y tiene muchos fans y tiene una carrera bien situada, sino porque para esta canción llevaron a una persona cuya carrera yo he seguido muy cercanamente, que es Patty Gurdy. No sé cómo se llama en realidad, probablemente no sea difícil averiguarlo, déjenme intentarlo. Hasta ahora lo pensé, el saber quién es Patty Gurdy. Patricia Buchler, perdón, es una eh, sanfonista alemana que se ha dedicado a promover la sanfona como instrumento, un instrumento que a mí me encanta, me parece lo más expresivo y que tiene muchos de los sonidos de la gaita, siendo un instrumento de cuerdas pariente del violín, también conocido como hurdy-gurdy o como la vielle-la-rue en francés y en inglés, o en inglés y francés en ese orden, pero tiene sonidos cercanos a los de la gaita que me gusta muchísimo y me parece un instrumento que no debió haberse olvidado. En la Edad Media tenía muy mala fama, era el instrumento de los limosneros. Se trata de un instrumento de cuerda donde una rueda que se le gira con la mano derecha, esa rueda frota una o más cuerdas y el tono de las cuerdas se va modulando con los dedos, con una serie de teclas que van precisamente pulsando o pisando las cuerdas, interrumpiendo en la longitud de las cuerdas para dar los distintos tonos. Patty Gurdy ha hecho muchísimo por la sanfona y yo recuerdo cuando mandó a hacer la sanfona verde que van ustedes a ver ahora en esta canción, porque era una sanfona hecha de acuerdo a sus especificaciones, con muchas cuerdas armónicas, con cuerdas que le dan mayor profundidad y riqueza al sonido de la sanfona, y con las características que ya ha ido investigando a lo largo de los años. Hay sanfonistas actualmente brutales y hay un francés en particular que pronto vamos a tener por aquí. La sanfona es un instrumento que me gusta mucho, aunque la mayoría de la gente no sabe qué es la sanfona siquiera, ya no les digo que les guste o no les guste. El caso es que este grupo que es Stardust llama a Patty Gurdy para hacer esta maravilla de canción que es dentro del ambiente o del mundo el metal épico, el metal donde se cuentan historias, quizás si quieres, por así decirlo, épicas o de un pasado mítico o de los pasados míticos que te vas inventando.
Y en este caso lo hace la banda como si Patty Gurdy siempre hubiera estado en la banda, como si la banda siempre hubiera tenido a Patty Gurdy como una de sus integrantes. Se llama Concrete Cages, jaulas de concreto, lo cual ya en sí es una figura poética con bastante potencia. Y vamos a escuchar pues Concrete Cages con Stardust y Patty Gurdy. Vamos a volver a empezar, pero hay una cosa que siempre, o no siempre, pero con frecuencia digo, me gusta mucho la música hecha con instrumentos reales, aunque tenga imperfecciones. Y una de las imperfecciones son, por ejemplo, el ruido del dedo corriendo sobre los bordones de la guitarra, sobre las 3 cuerdas más graves de la guitarra, que al pasar de una nota a otra se arrastra y suena un chirrido que estamos acostumbrados a oír en la guitarra acústica, por lo menos. El golpeteo de las válvulas en la flauta o en el clarinete o en el saxofón o de las válvulas de la trompeta, me parece que enriquecen la experiencia humana vital de la canción, es decir, eluden la falsificación. Y en el caso de la zanfona, el golpe de las teclas de la zanfona lo podemos oír muy claramente aquí. Yo sé que hay gente a la que le gustaría mucho eliminarlos con algún truco. Por ejemplo, puedes aplicar inteligencia artificial para quitarlos. Yo tengo un amigo que saca el bajo de ciertas canciones para luego tocar el bajo, pero es un bajista que tiene muchos años de experiencia. Pero yo lo prefiero así, porque me está contando el trabajo que está haciendo realmente en las teclas la sanfonista para darnos los sonidos que estamos disfrutando. Diary of a world that was chaos and void before we came about. Predators roamed in the wild. We were fragile like a child before we tamed the land. Many have died in the tries. Many have looked into danger's eyes, wanting to survive. Others have cried in defeat, but it's impossible to beat the will to stay alive and keep the fire lit. Like a bird, we grew wings to life. Building dams, we have turned the tide. A ver, están pasando todo al mismo tiempo. Uno, el dueto. A ver, la cantante de Stardust es evidentemente una excelente cantante, y el dueto que consiguen hacer, Patty Gurdy originalmente no cantaba, originalmente se dedicaba a la zanfona, pero posteriormente empezó a cantar y lo hace de una manera extraordinaria. Dos, el cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas siempre mejora lo que sea, es como el bacon, el tocino de la música, ¿no? Si algo no funciona, le pones un cuarteto de cuerdas y le da vida. Y si quieres ser épico, un coro es un coro.
Entonces estás metiendo todos los elementos necesarios para crear esta sensación de lo épico. Yo recuerdo, por una serie de cosas, mi hijo estaba oyendo la novena de Beethoven y pusimos la celebración anual que se hace en Japón, tocando la novena de Beethoven con un coro de 100,000 personas, que es enormemente impresionante y que sonorizarlo debe ser infernal por la velocidad del sonido. Bueno, es otra cosa. El hecho es que se hace con 100,000 cantantes haciendo la novena de Beethoven, el cuarto movimiento coral, y aquello es impresionante. Y mi hijo estaba como en plan de, wow, mira, eso no sabía yo que se podía hacer. Sí, se puede. El coro siempre ayuda. Entonces, creo además que no está manejado efectistamente nada de esto. Cuidado. No estoy diciendo que lo hagan para obtener el efecto. Estoy diciendo que es el efecto que se obtiene con lo que están pretendiendo hacer, porque desde el principio el violinista deja muy claro la conversación que está teniendo con el resto de los instrumentos y con el cuarteto de cuerdas, ¿no? Si vieron, y vamos a regresar ahí un segundo, el bajista de pronto ha pasado del ambiente bucólico campestre en el cual se encuentra situada la banda, con excepción del cuarteto de cuerdas y el coro, y el bajista ha pasado a este lugar que es un poco así como, no sé, un resort, da la idea así de una piscina de un resort de lujo. Igual me equivoco del todo y es un escenario distinto, porque es la primera impresión que me da, y esto se trata de impresiones. Así que vamos a regresar un poquitín nada más. Aquí, sí es una piscina, hombre. Bueno, venga. Others have cried in defeat, but it's impossible to beat the will to stay alive and keep the fire lit. Like a bird, we grew wings to life. Building dams, we have turned the tide. Stopped abiding by nature's tide. Now we rise beyond the skies. Will we bring our own demise? In concrete cages, the fire rages. Por cierto, yo pienso que no hay nada menos metal que el coro se esté vestido de noche, que traigan todos vestidos de noche. me parece un golpe precioso desde el punto de vista visual, porque contrasta la estética musical con la estética del vestido, y esto siempre es atractivo. Cuando es un video, pues, tienes que hacerlo atractivo y tienes que estar jugando con el mismo contrapunto con el que juega la canción, porque si no acabas haciendo algo absolutamente ridículo. Y en este caso, si vemos la letra, está diciendo, no está haciendo la denuncia fácil, habitual, pues mira, no, es que somos muy malvados, los seres humanos estamos destruyendo todo. No, hemos hecho muchas cosas, pero cuidado. Celebrar los logros, pero cuidado con lo que estamos haciendo, nos vamos a arruinar nosotros solos. Es un nivel de complejidad que a veces no es tan frecuente ver en la música, donde lo más fácil es la denuncia muy sencillita. Esto es muy feo y pobrecito, estamos lastimando el planeta. Pues sí, hombre, sí, te aplaudimos, pero la complejidad de la idea detrás de estas jaulas de concreto me parece que vale la pena destacarla, porque estamos visualmente haciendo una interpretación de aquello que nos está contando la letra por su parte, y la música en la mezcla de instrumentos tan tradicionales como un cuarteto de cuerdas o una zanfona y la banda de metal. This is the sign on the wall of a skyscraper standing tall. We have claimed it all. Now we can shelter the weak. We can find anything that we seek. But we know if the land could speak, it was never its
bien. Me gusta la batería, ¿eh? Bonito. Excelente. Bonito. Me gusta mucho el juego que han hecho. Es decir, han entablado una serie de diálogos importantes entre los distintos instrumentos. El guitarrista es magnífico, el bajista con razón se ríe. Y si puedes hacer eso, pues puedes sonreír muchísimo por aquello de lo que eres capaz de hacer. Has creado un crescendo enorme, una fuerza épica tremenda con todos los instrumentos trabajando juntos, dialogando, mostrando la habilidad de los músicos y de pronto, ¡paf!, cortas para bajar y preparar el final. Me encanta cuando eso se hace bien. Aquí está el bajista divirtiéndose muchísimo. Es que, tío, todos hablan, todos dicen.
Pues la versión número 10.000 de Todo fue un sueño, ¿no? Por lo visto, con este final donde ellas dos se quitan unas posibles gafas de realidad virtual en una situación bastante poco deseable por lo visto, sucias en una especie de calabozo. Bueno, pues si la música te hace pensar también es bueno que te haga pensar la música. Me parece, evidentemente el grupo es extraordinario, tiene unos instrumentistas magníficos, tiene una visión musical muy amplia, muy rica en cuanto a sus posibilidades, aunque en algunos momentos esté solamente allí las cosas para el virtuosismo, supongo que también es importante, pues el virtuosismo, el juego de ir pasando de una época o de un mundo a otro, me gustó muchísimo cómo se resuelve desde el punto de vista visual, que finalmente también soy gente que ha trabajado en las artes visuales, pero me gusta sobre todo la canción y me gusta muchísimo la forma en que usan el coro, la forma en que el coro está utilizado a lo largo de toda la canción, te mete, te rodea, te envuelve, te sugiere, te cuenta y crea lo que yo llamo siempre un escenario, una escenografía musical sobre la cual se construye todo lo demás de una manera excelente y sobre la que ocurre buena parte de la canción. El resultado es extraordinario y independientemente de esta canción en particular, yo recomiendo mucho a Patty Gurdy, que sería la forma correcta de decirlo, es una de las grandes campeonas de la zanfona y la zanfona es un instrumento que tiene mucho que dar en estos tiempos donde hay ya zanfonas eléctricas y donde hay la posibilidad de rescatar todos los instrumentos del pasado que tuvieron nuestros ancestros y que fueron su manera de hacer la música que tenemos hoy y que finalmente la música no se pierde, se va acumulando y tenemos una herencia musical enorme que podemos aprovechar para crear la nueva música. Yo soy mucho más de la nueva música y de cosas que están haciendo así en 2022 que de los grandes éxitos del pasado, aunque claro que algunos me gustan y algunos los comentamos aquí, pero sobre todo me ilusiona y me emociona lo que se está haciendo ahora, lo que está haciendo gente de menos de 30, menos de 20 años. Y hemos tenido aquí grupos como Sixters, que son adolescentes todas, o lo eran por lo menos cuando hicieron el vídeo que comentamos, porque de allí es de donde va a venir la nueva música, la música que es distinto a todo lo que ya vivimos y nos va a enriquecer, como la música siempre nos enriquece, emocional, intelectual y humanamente. Pues muchas gracias por acompañarme. Esto es Ahora Música y otra vez muy pronto vamos a volver a decir también Ahora Música. Entre tanto, nos vemos.